buenos días a todos y a todas y gracias por atender a esta invitación. Yo con mucho gusto he accedido, por cierto, a tener esta conversación sobre un tema que no es grato, sobre un tema que debe preocuparnos y que, en mi opinión, tiene consecuencias imprevisibles para el país que le estamos legando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y yo siento que esto debe enfrentarse proactivamente, cosa que no se ha hecho, no se está haciendo. Y siento que hemos dejado transcurrir una situación que no solo ya es coyuntural y que ocupa noticias esporádicamente, sino que es un tema permanente y que todos los días se nos revela como una circunstancia muy desafortunada para Chile. Y yo siento que aquí hay dos vertientes importantes en esto que se nos ha generado. Me recuerdo que hace unos 6 meses atrás estuve en un panel, lo que hoy día se llama un conversatorio, con la misma Gran Logia. Fueron invitados Camilo Escalona, Gutenberg Martínez y Andrés Alamán. Y los 4 coincidimos en que había un problema. Sin embargo, ellos 3 que están en la vida política contingente identificaron a ese problema como un tema político y casi sosteniendo que había que hacer un acuerdo político para superarlo y seguir adelante. Y yo, por el contrario, sostuve y sostengo que tenemos también una crisis institucional derivada de esa crisis política que está impidiendo que las instituciones funcionen adecuadamente y que por lo tanto necesitamos mucho más que un acuerdo político para poder restaurar el normal funcionamiento de la República. Yo siento que aquí ha incidido, en primer lugar, una ciudadanía ausente, una ciudadanía que no se pronuncia, una ciudadanía que reclama sus derechos, pero que no tiene realmente una noción asumida de sus deberes. Y esa ciudadanía, por lo tanto, ha empezado a seleccionar a sus líderes políticos sobre la base de información muy superficial, buenas fotografías, buena exposición mediática, poco atención a las ideas, a las propuestas, al significado que tiene mirar el país en un contexto más amplio. Una ciudadanía que además se ha desprovisto de valores republicanos que eran importantísimos y que constituyeron la base de la República. Valores como la tolerancia, valores como el respeto a la libertad mía, que siempre termina cuando yo afecto la libertad de otro. Valores como la solidaridad, valores como la integración nacional, que tanto nos costó construir como país desde el siglo XIX, y que hoy día vemos a un país de nuevo que está como despedazado, en que las ansias y los problemas de las regiones no tienen un efecto significativo en el sentimiento del país. El mismo problema de Chiloé, aprovecho de mencionarlo, en mi opinión, claro, sí tuvo un efecto, pero un efecto noticioso en el centro del país. Un efecto de que algo está pasando y entonces alguien va a tener que hacer algo para superarlo, pero no hay ese sentimiento, ¿no es cierto?, de que es parte nuestra y por lo tanto un sentimiento de que hay que acudir de una manera un poquito más sostenida y un poquito más profunda para atacar un problema que de verdad existe. Lo mismo con la Araucanía, que todos los días hay síntomas de despedazamiento y eso fluye en las noticias como casi en las notas policiales. No hay tampoco ese sentimiento de que tenemos que hacer algo para poder remediar de una manera más o menos estructural un problema grave. Y este problema de la regionalización, que se ve también como algo que los políticos buscan caminos, ¿no es cierto?, para dar señales de que esto sí importa, entonces ahora se van a elegir intendentes. Pero no está claro cómo va a funcionar eso. No está claro qué significa elegir el intendente desde el punto de vista de la regionalización.
no está claro ni siquiera cómo va a funcionar ese intendente con el delegado presidencial o algo así se llama, que va a ser en realidad el intendente. Entonces, siento, digamos, de que tenemos un país cuyo sentido de integración, que costó muchísimo construir, y toda esta región, digamos, es parte protagónica de ese proceso de integración nacional, que requirió esfuerzo, cometimos errores, pero el país tenía durante gran parte del siglo XX ese sentimiento de ser un país unido, que tenía un norte que se podía identificar y que teníamos más o menos clara distribuida, ¿no es cierto?, los costos y beneficios de ser un país tan diverso pero integrado. Hemos perdido eso. Hemos perdido otra cosa que en mi opinión es grave. Este país siempre tuvo una visión de largo plazo. O sea, era un país en que sus políticos, sus dirigentes, tenían esa mirada puesta a los 10 o los 20 años que venían. Y no solamente puesta en el resultado inmediato, que es lo que hoy día exigimos y que es lo que hoy día domina las políticas públicas. Veamos qué va a pasar de aquí a un año. Aprobemos esta ley porque tiene que estar en el discurso del 21 de mayo. Hagamos esto porque las encuestas tienen que empezar a mejorar. Entonces, de aquí a 6 meses, ¿no es cierto?, esto tiene que tener efectos. Y entonces eso ha ido desvirtuando el sentimiento de un país que tiene efectivamente un norte. Siempre pongo de ejemplo a don Manuel Montt, que en épocas difíciles, comienzo de la década de 1840, empujó por 4 iniciativas. 1, crear la Universidad de Chile para sustituir la Universidad Real de San Felipe, un tremendo debate. La pregunta siempre era, bueno, ¿y para qué queremos otra universidad si ya existe esa universidad real? Y don Manuel y quienes lo seguían insistían de que el Estado chileno necesitaba una universidad del Estado, y esa era la Universidad de Chile, y era un proyecto. Bueno, pero al mismo tiempo el proyecto de la Escuela de Artes y Oficios, que el país necesitaba técnicas. Y al mismo tiempo el proyecto, no menor, de una Escuela Nacional de Preceptores, formar profesores para la enseñanza primaria, que era tan importante ampliarla. Estamos hablando de algo que ya está muy atrás, pero también esa visión, una Escuela Nacional de Agricultura. ¿En qué estaba pensando don Manuel en la próxima encuesta de opinión? ¿En las próximas escuelas? ¿En los próximos resultados electorales? ¿O estaba pensando en el sueño del país a 20 años? Y eso dominó la política pública chilena durante muchos años. Esa mirada. Don Pedro Aguirre Cerda, que enfrentó un grave problema cuando asumió el gobierno el año 38, diseñó en sus sueños la Corporación de Fomento de la Producción para poder darle un giro distinto al desarrollo económico del país. ¿Estaba don Pedro pensando en las próximas elecciones parlamentarias o en la evaluación que se haría de él el próximo mes? ¿O estaba pensando 20 años adelante? Los grandes gobernantes chilenos siempre tuvieron esas visiones y fueron capaces de convencer, porque por eso son gobernantes, con liderazgo, con convencimiento, con compromiso de esa tarea. Hemos perdido eso. Y hemos llegado entonces a una política instrumental que ha ido rebajando la política pública a cuestiones más logreras, como decía don Arturo Alessandri. Pequeños logros, pequeños saltos, pequeñas ambiciones, pero no país en el sentido estructural de la palabra. Y entonces, claro, esto en gran medida se debe a una ciudadanía que está dispuesta a tomar esas cosas y aplaude esas cosas. Y obviamente no es una ciudadanía que exija respuestas más contundentes. Y entonces, como resultado de eso, tenemos políticos acordes a esa demanda. Una demanda de respuesta poco sustantiva, una demanda de respuestas medias superficiales, una demanda por apariciones mediáticas, más que por cuestiones de fondo,
con respuestas para salir del paso. Tenemos una buena cantidad de políticos, representantes nuestros, municipales, parlamentarios, que son en realidad rostros televisivos, así llegaron ahí. Y por lo tanto sus condiciones para hacer pensamiento de política pública son bien discutibles. Porque bueno, hay una ciudadanía que no exige aquello. Y por el contrario, una ciudadanía que, reconozcámoslo, está dispuesto a empoderar y llevar adelante a quienes tienen estas muestras superficiales de política. Regalar pelotas de fútbol, financiar las kermés de los centros de madre, hacer algún tipo de donativo para actividades sociales. Esos son nuestros políticos. Y esos hoy día están tomando decisión y muchas veces los escuchamos hacer declaraciones un poquito destempladas sobre problemas nacionales que requieren un poquito más de acento grave. Entonces, con esa clase política, ciertamente hemos llegado a una crisis política. Una crisis que se muestra solamente, digamos, en las encuestas. Digo, como punto de partida. Nuestros políticos, nuestros partidos, nuestras alianzas de partidos tienen una apreciación bajísima en la opinión de las personas, de la ciudadanía. Claro, porque no nos dan respuesta a los problemas que tenemos y por el contrario hemos educado a esa ciudadanía a buscar resultados así bien inmediatos y no resultados que en un contexto más estructural que un político tiene la obligación de llevar adelante. Un político tiene la obligación de liderar. Un político no puede decir que yo voy a hacer lo que diga la calle. Un político tiene que decir yo voy a orientar lo que dice la calle hacia donde yo creo, porque para eso yo estoy a cargo, debe encaminarse el país. Y así lo hicieron los grandes líderes políticos. He pensado mucho en los primeros 20 años del siglo XX. Fueron muy parecidos a estos primeros 20 años del siglo XXI. Había, como ahora, una gran cantidad de esperanzas, casi idealizadas, una gran cantidad de aspiraciones y también una gran cantidad de frustraciones. Las primeras huelgas significativas en las ciudades se dan justamente en la primera década del siglo pasado. Desde luego están los ejemplos horribles de la salitrera en el norte, esa tragedia enorme, que eran parte de esa ansia de cambio que la gente no veía que se concretara. Fueron los años en que don Enrique McKeever escribió una carta a Chile diciéndole, nos va muy bien, efectivamente, como ahora, pero no somos felices. Y entonces él ponía esta carga en términos de la crisis moral de la República, en donde en definitiva decía, ni el Estado ni los políticos estamos siendo capaces de responder a esa demanda ciudadana. Fueron los años en que creció también el anarquismo, cosa que hoy día nos preocupa. Anarquismo que, por cierto, surgió de las aulas universitarias. La FECH, Federación de Estudiantes, fue creada en 1904. Conducía entonces este ánimo de frustración. Claro, con la receta anarquista, echemos todo abajo y ahí vemos qué es lo que hacemos. Un panorama difícil. Pero en 1920 hubo un movimiento que se llamó Alianza Liberal que fue capaz de conducir, de encauzar esas inquietudes. Y hubo un líder capaz de conducirlas, don Arturo Alessandri. Yo no soy alessandrista, pero miro la historia y me doy cuenta que ahí había quien tenía convencimiento, quien tenía una palabra firme, quien era capaz de orientar y sacar adelante. Y la evaluación de la historia ha sido muy positiva para eso, porque el país de otra manera habría entrado a una pendiente sucesiva de quiebres institucionales y de problemas insolubles. Se acometió el cambio de la Constitución. Había un gran problema con la Constitución de 1833, que era parte de esta inquietud, de esta problemática que había. Y él encabezó el cambio. Y lo encabezó, claro, a su modo,
Se le acusó de que lo había manipulado, se le acusó de que había hecho una asamblea constituyente a su manera, se le acusó de muchas cosas. Pero el año 1925 hubo otra constitución y yo sostengo que no debe haber sido tan mala, porque en 1973 todavía era la constitución, y seguro, si no nos hubiese ocurrido aquello del 73, a lo mejor todavía es la constitución vigente en el país. Entonces yo siento de que aquí hay un tema de liderazgo, y ese ejemplo histórico yo creo que lo prueba suficientemente. Convicción y decisión de sacar las cosas adelante, y no estar esperando que nos digan, o no estar actuando a través de interpósitos ministros o autoridades parlamentarias, sino que tomar decisiones. Decisiones que encaminen al país en momentos bien complicados hacia un norte distinto, que tendremos que identificarlo y tendremos que comprometernos con ello. Pero no tenemos esos políticos. Y ese es un llamado a la ciudadanía a restaurar una política al nivel que necesita el país hoy día con los problemas que tenemos. Crisis de los partidos. Obviamente, los partidos dejaron de ser centros de pensamiento y centros de propuesta para ser simplemente articuladores del poder. Y ya hemos visto esta debacle de gente que se va de los partidos transversalmente porque denuncia que al interior de sus partidos se han conformado grupos que son los controladores, dijo un diputado. Y claro, eso hace mucho de lo que es hoy día nuestra política. Y las alianzas de partidos son alianzas electorales, no alianzas de principio. Y son alianzas que tienen que ver con el reparto del poder. Y nosotros los ciudadanos mirando eso así a la distancia. Y esta crisis política, que además se complementa con todas estas vergüenzas que pasamos por los dineros irregulares, por los financiamientos irregulares, que muchos dicen, en mi opinión, de una manera completamente insólita, que eso se debe a que el Estado no había financiado a los partidos, entonces por eso los partidos tenían que buscar estos otros mecanismos. A mí me parece es una vergüenza que se diga algo como eso, porque en definitiva eso es robar dinero, porque finalmente se hace contra el dinero de los contribuyentes, para justificar, ¿no es cierto?, que el mecanismo que posteriormente se puso en práctica no existía antes. A mí me parece que hay muchas maneras, ¿no es cierto?, de denunciar a eso como una vergüenza nacional, francamente. Pero eso complementa el problema. Y complementa el problema la otra vergüenza nacional, las colusiones de empresas, que se ponen de acuerdo para, de alguna manera, sacarle dinero del bolsillo al consumidor a sus espaldas, sin ninguna información. Ya hemos sabido 3 o 4 que en nuestra ley ni siquiera estaba penado como delito. Ahora ha habido preocupación porque se legisla sobre calientito. Ahora hay un problema, entonces se está legislando sobre ese. Entonces yo me imagino, claro, un ciudadano, yo me imagino siempre a los jóvenes con los cuales yo interactúo en la universidad, ven todo esto y sienten, obviamente, deseo de no estar metido en torno a esto. Ven políticos que no tienen ese compromiso de desempeño político. Ven un sistema que está diseñado para que ocurran malas cosas y no las buenas cosas que todos esperarían. Ven un sistema de mercado que es explotado, usado inadecuadamente por quienes debieran, por el contrario, propugnar por su profundización y mejoramiento. Entonces el desencanto cunde. Y es por esa razón que los estudiantes protestan de una manera que probablemente ninguno de nosotros comparte, pero en el fondo su protesta es totalmente entendible. Las cosas no funcionan bien y ellos ven un país que probablemente no es el país que ellos merecen en función de sus sueños, de sus aspiraciones, de las necesidades, ¿no es cierto?, de progreso personal. Y de todo esto ha resultado además una crisis republicana, institucional. Claro, con el deterioro de valores a que he aludido, con este deterioro de la política y de los políticos que he señalado,
las instituciones no están funcionando. O sea, yo digo, el Congreso no está funcionando como debe funcionar el Congreso Nacional. ¿Cómo es posible de que el Congreso haga discusiones express de los proyectos de ley? En donde las discusiones son totalmente, yo diría, superficiales. Ese es el concepto. Y donde muchas veces las decisiones se toman por consecuencias o compromisos de fondo distinto al que tienen, digamos, los proyectos así discutidos. ¿Cómo es posible de que nuestro Congreso Nacional haya aprobado una reforma tributaria que al tiempo tiene que volver al Congreso porque la ley estaba mal hecha? ¿Y cuántas leyes no han salido, además de los problemas de conflicto de interés, mal diseñados? Porque se hacen rápidamente. Diputados que dicen, mire, estuvimos hasta las 4 de la mañana para poder sacar esto, yo no tuve tiempo de leer ninguna cosa. Y entonces, claro, tenemos un Parlamento que está funcionando inadecuadamente, que ha perdido un poquito el norte, la esencia, ¿no es cierto?, de su tarea republicana. Y lo mismo nuestro Poder Judicial, que enfrenta severas restricciones. Está la restricción evidente, ¿no es cierto?, de que muchas veces las leyes no permiten hacer lo que debiese hacer el Poder Judicial. En la colusión del caso de la farmacia, todos nos sentimos sorprendidos cuando los culpables identificados de esa colusión, que era muy grave contra el consumidor, fueron sentenciados a abusos de ética. Entonces, le pregunté a varios amigos del Poder Judicial cómo era eso. Me dice, bueno, es que la ley no nos permite hacer ninguna otra cosa. Entonces, evidentemente hemos desventajado un Poder Judicial que debería tener un poder mayor, en mi opinión más independencia, en mi opinión más recursos. Un Poder Judicial que ya ni siquiera manda a nadie preso porque no caben en las cárceles. Entonces tenemos un sistema que no está funcionando. Y lo grave es que esto está profundizándose, ¿no es cierto?, a vista y paciencia. Y lo grave es que esto recae en la evaluación de la propia presidenta, que ya está en 21%, y se asegura que la próxima semana va a estar más bajo, el 21%. Y resulta claro, muchos se sentirán alegres, ¿no es cierto?, de que le vaya mal a la presidenta, pero resulta que para el país eso es pésimo. Para la perspectiva de país, para los que quieren invertir en el país, para los que quieren sacarlo adelante, eso es pésimo. Entonces tenemos un problema fundamental, y que yo digo no hemos abordado, porque lo adornamos de muchas maneras para decir, digamos, de que son cosas medias intrascendentales, las vamos a ir atacando todas. Pero en mi opinión no estamos haciendo nada sustantivo sobre eso, y esa es mi preocupación. Y mi preocupación más central es que esto se debe justamente a nuestro olvido de formar ciudadanos. En el pasado se formaban ciudadanos, a lo mejor no del todo bien, pero todos, la mayoría de los que estamos en esta sala, recibimos una formación que nos inspiraba en principios y en conductas que permitían tener un sistema político más estable y más organizado, con todos nuestros problemas y nuestras diferencias. Pero resulta que en la década del 70 y del 80 eso salió de la formación, se consideró, no sé si peligroso, pero por lo menos fuente de grandes dudas. Lo más vergonzoso es que con la recuperación de la democracia no somos capaces de recuperar una formación ciudadana adecuada para nuestros niños y nuestros jóvenes. Y por lo tanto el resultado es este. Un ciudadano que le da todo esto exactamente lo mismo. Y que entonces estamos preparados para que otros tomen decisiones por nosotros y veamos cómo salimos de esto. Y eso, la mala noticia es que no se arregla en 3 meses, ni en 1 año, ni en 2. Tiene que ser un cambio distinto, un cambio fundamental, en que el ciudadano esté educado justamente para tomar decisiones ciudadanas, que nos corresponden a todos, porque tienen efecto sobre todos nosotros. Entonces yo he pensado, don Valentín Letelier esgrimió
ex rector de la Universidad de Chile. Esta idea del gobernar es educar. Y cuando uno lee el contexto, cuando uno lee las elaboraciones de don Valentín Letelier, que era un gran intelectual, él no estaba pensando en gobernar es educar como darle más becas a los niños más pobres, o tratar de hacer escuelas, ¿no es cierto?, mejor adornadas. Todo eso, por cierto, era importante. Él estaba pensando en que la educación debe ser un eje estratégico del gobierno de un país. Es que en torno a la educación es donde se diseña un país. Y es en torno a la educación y sobre esa base donde se asegura la estabilidad y el futuro del país. Ese era su pensamiento. Por eso la educación era importante. Y por eso un gobierno debía siempre preocuparse de poner a la educación como primera prioridad. Porque eso es lo que asegura el futuro, la estabilidad, el progreso. Eso es lo que puede justamente preparar al hombre y a la mujer para poder sentirse parte de la patria. Y no como un observador en el borde de ella. Y don Pedro Aguirre Cerda tomó esto como un lema de gobierno en la misma inspiración. No se trataba de gastar más en educación solamente, que se hizo. No se trataba de desarrollar más la educación primaria rural, que se hizo, sino que se trataba de poner a la educación en el centro del hacer del gobierno, porque de ahí emana el futuro. Y por cierto que las acciones que realicemos allí, claro que van a tomar años, pero al mismo tiempo entonces estamos preparando al país para que mire a esos años en que vamos a tener mejores resultados para nuestros nietos, sino para nuestros hijos. Entonces yo siento que si no volvemos a recuperar eso, el país entra a una fase irrecuperable, de una crisis permanente, de la cual nos reíamos antes, cuando hablábamos de algunos países que tenían estos problemas, de los cuales nunca salían. Y en aquellos años era un golpe militar tras otro, de repente un gobierno elegido, otro golpe militar, era una crisis permanente. Nosotros creo que no vamos a tener un golpe militar, por lo menos, ¿no es cierto?, en los próximos 10, 20 años, no sé si después. Pero que vamos a tener una suerte de idas y vueltas sin solucionar nuestros problemas estructurales, a mí me da la impresión de que vamos y estamos en ese camino. Un país que entra ahora a una crisis económica más o menos permanente. Esto del cobre es muy similar a lo que nos pasó con el salitre. El salitre un día desapareció. Se había creado el salitre sintético, las exportaciones chilenas desaparecieron. Y entonces ahí el país se sentó a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y claro, surgió la respuesta de la industrialización, que costó muchísimo. El país vivió 10 años de recesión, para poder enfrentar, ¿no es cierto?, este panorama tan distinto. Hoy día con el cobre estamos enfrentando un panorama similar, porque nuestro gran demandante, que es China, ya está cambiando su estructura de consumo y por lo tanto va a demandar menos cobre de aquí en adelante, menos precio del cobre. Y por lo tanto mucha de la inversión que hemos hecho va a quedar ahí redundante. ¿Y cuáles son nuestros planes de largo plazo? Y esa es una pregunta que he repetido sistemáticamente. Yo como universitario siempre me preocupé del tema del plan estratégico. Y a las universidades se les exige hoy día un plan estratégico de desarrollo. Cuando se las acredita, lo primero que hacen los que vienen a inspeccionar la universidad es: muéstreme su plan de desarrollo. O sea, ¿qué quiere ser usted en 5 años más? ¿O en 10 años más? Dígame, ¿cuál es su visión? ¿Esta institución para dónde va? Y en cualquier empresa es exactamente lo mismo. Una gran empresa tiene su plan de desarrollo que revisará permanentemente, por cierto, pero tiene un lineamiento. Sabe cuál es el futuro, para dónde se encamina. Y provista todas las incertidumbres, eso es lo que la empresa, la institución, la universidad quiere hacer. Y yo pregunto, ¿y dónde está el plan de desarrollo del país? ¿Qué queremos hacer de aquí a 5 o a 10 años?
¿Cómo vamos a enfrentar nuestro problema energético, que es un déficit permanente? ¿Cómo vamos a hacer para tener una industria sustitutiva de aquello que hoy día nos provee la gran cantidad de recursos al país, que es o era el cobre? O sea, ¿cuál es el plan y qué es lo que vamos a hacer para cumplir ese plan? Y resulta que eso no lo tenemos. No necesitamos tampoco un plan como en la década de los 60, que eran planes indicativos, ¿no es cierto?, que forzaban y que encasillaban, pero sí un plan que sea una orientación de largo plazo. Eso no lo tenemos. Eso no lo hemos discutido. Y lo que escuchamos de nuestros liderazgos políticos son respuestas incidentales a cuestiones que tienen perspectiva de más corto plazo. Entonces yo siento que tenemos un problema complicado, pero al mismo tiempo yo siento que tenemos una gran oportunidad, porque hemos llegado a tocar fondo con la decepción ciudadana. Cuando el Parlamento tiene 7% de aprobación, cuando los partidos políticos tienen porcentajes similares de aprobación o de credibilidad, bueno, tocamos fondo. Pero ¿cómo conducimos el cambio? Esa es la gran pregunta. Y yo he sostenido que tenemos que volver al plano de la educación. Claro, eso no nos soluciona el problema de aquí a abril del próximo año, ni a ningún plazo cierto, pero por lo menos establecemos una línea que nos dice, mire, de aquí a 5 años, a 12 años, este país lo vamos a cambiar, porque vamos a tener un ciudadano distinto, un ciudadano formado en estas viejas líneas de la República, en donde enfaticemos estos valores que nos permiten convivir juntos y progresar juntos. Pero caramba, que eso toma tiempo y toma esfuerzo. Pero yo creo que no hay ningún otro camino sostenible. Por supuesto, otro camino puede ser, se recuperó el precio del cobre, volvemos a $5 por libra, y entonces tenemos harta plata, digamos, para poder distribuir, dar más bonos, hacer todo tipo, ¿no es cierto?, de inversiones que satisfagan los ojos de nuestros conciudadanos. Pero no soluciona nuestro problema de fondo de desencanto. No soluciona nuestro problema de fondo de conducción, de línea de largo plazo. Eso no lo tenemos, eso lo hemos perdido como una inspiración de la política. Yo sostengo que hay que volver a la educación que teníamos, en que el niño, desde bien niño, era informado respecto de sus deberes y sus derechos. Y por lo tanto salía de ahí un ciudadano construido con una visión de país, de pertenencia. Yo que convivo con muchachos de la universidad, me doy cuenta de que esos niños no han recibido ninguna educación. En realidad han recibido una buena instrucción. Es discutible también, pero solamente instrucción. Hemos dejado de formar personas, hemos dejado de formar ciudadanos, y entonces tratamos de formar mano de obra eficiente. Y un país no subsiste, menos un país que tiene estos problemas, estas alternativas, con productores eficientes, resultado de su educación. Yo sostengo que gobernar es siempre educar, porque debe ser una acción permanente del gobierno, y hoy día es muy importante que el gobierno provea no una educación así interesada con un objetivo concreto como ahora es la discusión constitucional, que merece comentario aparte, porque por cierto que tenemos un problema con eso. ¿Cómo se va a hacer eso con una ciudadanía que no está? Me dicen, digamos, de que con todo lo que se puede hacer, digamos, van a participar entre 90 y 120.000 personas en estas discusiones, y eso evidentemente que no es una participación muy significativa para algo tan crucial como es el cambio en la Constitución. Necesitamos nuevas ideas, más información. La información no está. El 80% de los ciudadanos no conocen la Constitución. Yo creo que el gobierno podría hacer mucho para brindar educación. Tiene los medios, tiene el potencial, tiene además la obligación de informarnos, de decirnos qué es lo que se espera de nosotros.
de decirnos cuál es el futuro donde estamos caminando, de decirnos efectivamente qué responsabilidad tenemos que tomar todos y todas en esta circunstancia de nuestra República. Y desde luego a los niños, donde hay que rehacer el sistema educacional, en mi opinión, que eso también es comentario aparte, porque es un sistema que ha sido deshecho en medio de esta invasión de la instruccionitis que le hemos dado como norte a nuestra educación, en lugar de darle este norte de formar personas, seres humanos, ciudadanos, competentes, comprometidos, con visión e integración en el país. Entonces yo siento que ese es el camino. Ahora, yo sé que esto no es un discurso que sea muy amistoso con los políticos, por supuesto. Y los políticos están más interesados en estas cuestiones de corto plazo. También lo sé. Pero yo creo que la ciudadanía debe exigir, y una manera de exigir no es dejando de votar. Porque las proyecciones que hay sobre la abstención la llevan a cerca del 70%. ¿Cómo es posible eso? Ese es el mejor mundo para los políticos, no importa que voten poquitito, total, los cargos igual están en manos, digamos, de quienes son elegidos. Yo siento que la ciudadanía tiene que dar una muestra de rechazo distinta a esto que está ocurriendo y requerir respuestas sobre esto que está ocurriendo. Y eso no significa necesariamente hacer protestas violentas ni levantar barricadas. Yo siempre he creído que la barricada más poderosa es la fuerza de la idea. Y eso es lo que estoy diciéndole al país. Yo no estoy en ninguna campaña predeterminada, sino que estoy preocupado, y lo hago con mucha responsabilidad, por el destino de mi patria, que siento que hoy día está en juego, hoy día está comprometida, hoy día está, ¿no es cierto?, sin ser atendida debidamente. Y en mi opinión, eso no es algo que podamos legarle a nuestros descendientes. Lleguémosle mejor un país más consolidado, un país con más sentido de unidad, de progreso, de humanismo y de verdaderas competencias para estar bien ubicado en el siglo XXI. Muchas gracias por la invitación.